gustaría saber si ustedes pueden revelar, y si no, por qué razón, en qué albergues estuvieron los pacientes que han dado positivo a coronavirus. La mayoría de los pacientes fueron trasladados de manera inmediata en el aeropuerto. Llegan al aeropuerto, se ingresan en una unidad de cuidados de enfermedades infectocontagiosas y se hace el traslado hacia el Hospital Saldaña. Ahora, los sitios de cuarentena donde se cumplen las medidas están expuestos porque son áreas de riesgo, son áreas donde se concentran pacientes que se están vigilando, y es por eso que insistimos en múltiples ocasiones que se cumpla el reglamento dentro del centro de cuarentena. Hoy por hoy, de estos casos, se tiene la información necesaria de que al ingreso al país son captados en estos centros, específicamente uno en la UCEPIC, otro ha sido captado en el territorio y han sido trasladados hacia el hospital designado de aislamiento. No contribuye en nada que la gente tenga temor de estar en un centro de contención, porque lo relaciona a que un centro de contención es un área donde solo está albergándose. Un centro de contención es un área donde se va a cumplir una vigilancia porque existe la sospecha de que estos pacientes puedan tener una enfermedad infectocontagiosa. No existe en ningún país la cantidad de lugares para tener un aislamiento único ante una enfermedad que tiene una transmisibilidad alta. Incluso la mayoría de países ha tenido ese mecanismo y se han ido ajustando. Hoy por hoy los lugares se han ido incrementando y buscando siempre tratar de limitar el grupo de riesgo. Entonces, ¿qué se hizo en el país? Se localizó y mejor dicho, se designó el nivel de riesgo. Un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo. Dependiendo del nivel de riesgo, así era la zona a la cual se dirigía. Por ejemplo, pacientes que venían de países como Italia, se designaba un centro de contención en el cual podían estar estos pacientes porque su riesgo era mayor por la circulación del virus. Pero si nosotros nos enfocamos en qué centro de contención, las personas del centro de contención tienen una gran alarma y es natural, pero los centros de contención no son áreas para estar albergadas nada más, son áreas que ya se consideran de riesgo. Es por eso que insistíamos en que se deben cumplir todo el reglamento. Es por eso que las medidas de prevención y las medidas de barrera que debían cumplirse en los centros de contención eran en su momento muy importantes que los salvadoreños lo hicieran, y los salvadoreños no cumplían esas medidas de recomendación. Entonces yo entiendo que los medios nos quieran preguntar eso, pero también tienen que comprender que no existe a nivel mundial una serie de áreas o burbujas para poder aislar a cada persona cuando tenemos un virus que tiene una transmisibilidad súper alta. Yo creo que el doctor puede comentarles cuál ha sido la experiencia a nivel mundial, porque es un tema complicado y yo sé que la población está... ¿De qué centro? ¿De qué centro de contención? En varios países del mundo, que eso fue lo que él me preguntó, ahora sí entro en materia, muchos de los pacientes, de esos 80 que hablamos, de ese 80% que hablamos, les dicen váyase para la casa. Entonces no hay por qué asustarse en un centro de cuarentena, porque les dicen, tome, y les dicen, aquí la prensa, listo, tome, positivo, váyase para su casa, y se guarda en su casa, y entonces vos te vas con el diagnóstico para la casa, y llega a la casa y le dice, familia, felices, llegué con el diagnóstico positivo, entonces tengo que aislarme aquí en la casa. ¿Pero cómo? Váyase para el hospital. No, pues que no tienen camas, y esa persona se queda en la casa. Entonces, ¿qué hacen? Pues que lo van a matar, porque o sea, la gente, usted llegó aquí con la enfermedad. Y así se manejan en muchas partes, porque son tantos los pacientes que no hay camas, y la gente se tiene que ir a sus casas con el diagnóstico, pero no tienen síntomas, están bien, tienen positivo, pero están bien. Entonces, cuando estamos aquí poniendo a la gente en un centro de cuarentena, no hay ningún, o sea, el riesgo es porque viene de una zona donde está la transmisión, y por eso es que están en cuarentena, porque si no, entonces iban para la casa. Entonces, ¿qué riesgo tienen? Pues el riesgo que cada uno traía de donde vino, porque pudo traer la enfermedad. En el avión, en el sitio donde estuvo. En el avión con el que pasó. Correcto. Y entonces esa persona está guardada hasta que pase el tiempo y se cura. Y si hace síntomas, se le toman las pruebas. A esos son los que se le están tomando pruebas y se están buscando, porque la prueba, si no tiene síntomas, es negativa. Entonces, por eso no hay que tomar pruebas.